El malvado Morty puede que sea el personaje más poderoso de Rick y Morty, incluso más que el propio Rick. Pero, ¿cómo llegó a ser tan poderoso? Bueno, estoy a punto de contártelo y repasar cada evento clave que lo convirtió en quien es hoy, porque aunque lo llamamos malvado Morty, ¿es realmente malvado o no? Déjame contarte la historia de un chico que tuvo que hacer de todo para conseguir la verdadera libertad y cómo fue su camino para liberarse del control de los demás. Es una historia de deseo de cambio, pero también de venganza. Juntos veremos hasta dónde puede llegar alguien cuando reconoce el poder real que lleva dentro, ya sea para bien o para mal. Así que prepárate, ponte cómodo, pilla algo para picar si te apetece y disfruta. La primera vez que vemos al Morty malvado en la serie es cuando Rick se encuentra con él en la temporada 1, episodio 10, titulado Close Rick Counters of the Rick Kind. En ese episodio, Rick es llevado a la Ciudadela y acusado de asesinar a otros 27 Ricks de diferentes dimensiones, aunque él asegura que no lo hizo, y se embarca en una misión para encontrar al verdadero culpable. Eso lo lleva a una guarida siniestra, con innumerables Mortys atados en el exterior, sufriendo un dolor insoportable. Dentro de la guarida, el dueño captura a Rick y a Morty. Se le conoce como el Rick malvado. Durante esta escena, podemos ver por primera vez al Morty malvado, que está junto al Rick malvado como su compañero. Malvado Rick ata a Rick C-137 a una mesa y le dice que va a escanear su cerebro para robarle todo su conocimiento y luego matarlo. Y mientras eso ocurre, el Morty malvado lleva a Morty a una celda con un montón de otros Mortys encerrados. Cuando lo encierran, Morty le sugiere: ¿por qué no rescatamos a los demás juntos? Pero el Morty malvado responde: eso sería inútil. Los Mortys nunca podríamos derrotar a un Rick. Tras un discurso motivador de nuestro Morty, todos los Mortys de la prisión deciden unirse, rebelarse contra el Rick malvado, escapar de la prisión y derrotarlo apilándose sobre él. Mientras todo eso ocurre, el Rick malvado dice esto: A ver lo que tienen, pequeños bastardos, háganlo. Y en breve te explicaré por qué lo dice, así que quédate por aquí. Tras la derrota del Rick malvado, llegan miembros de la Ciudadela para liberar a todos los Mortys de la guarida. ¿Pero qué les pasará a todos estos Mortys? Regresarán con sus familias, irán a la escuela con regularidad, jugarán videojuegos, tendrán citas. Pobres criaturas sin Ricks. Al inspeccionar el cuerpo del Rick malvado, 2 Ricks de la Ciudadela descubren que estaba siendo controlado a distancia, y uno comenta: Este Rick estaba siendo controlado remotamente y alguien más es el culpable. ¿Este es el recibidor? Sí, pero ¿dónde está el transmisor? Resulta que el Morty malvado estaba detrás de todo, y lo controlaba gracias a la tecnología en su parche en el ojo. Así que supongo que sabía que los Ricks podían ser derrotados, pero tenía que mantener su tapadera mientras hablaba con Morty. Luego, destruye el parche del ojo para poder mezclarse con los demás Mortys, que suben a las naves para regresar a donde pertenecen. Pero, ¿por qué haría esto el Morty malvado? ¿Por qué tomar el control de un Rick y hacerle cosas tan horribles a otros Mortys? ¿Por qué matar a 27 Ricks? Bueno, si nos adentramos en su historia, que ocurre antes de estos hechos, parece que todo se debe a una necesidad de libertad y de venganza. En la temporada 7, episodio 5, titulado Un Mort Ricken, podemos ver algunos momentos del pasado del Morty malvado, donde se le escucha quejándose a su Rick sobre el hecho de que simplemente siguen adelante con otra aventura más, como si nada, meterse en otra aventura más, como si esto fuera algo normal para ellos. Desde luego, no suena nada divertido. Morty malvado también trajo cristales de esta misma aventura. ¿Podrían ser estos los cristales de la muerte? Son cristales que te permiten ver las distintas formas en que podrías morir, según el momento presente. Vemos este tipo de cristales en la temporada 4, episodio 1, titulado en inglés Edge of the Morty, Rick Die Rick Pit, traducido como El borde de la muerte de Morty. Rick muere y repite. Si estos realmente son cristales de la muerte, es posible que Morty malvado haya visto innumerables muertes suyas provocadas por Rick. Pero sean o no estos cristales, está claro que esta aventura en particular lo marcó profundamente, llevándolo a enfadarse con su Rick, al que termina llamando un gigante de 8 años. Después de decirle esto, comienzan a discutir, y aunque no lo muestre de forma tan abierta, Morty malvado está harto de todo lo que los distintos Ricks le han hecho pasar. Está listo para tomar el control y hacer algo al respecto. Así que, como respuesta a la discusión, le ofrece una bebida a su Rick y luego se dirige a su habitación a trabajar en la creación del parche ocular que ya habíamos visto anteriormente. Cuando termina de fabricarlo, Rick ya está borracho. Es entonces cuando Morty malvado aprovecha
aprovecha la situación para tomar el control de él. Instala la tecnología en su cerebro que le permitirá manipularlo remotamente. El control que Rick tenía sobre él lo había agotado, así que decidió convertirse él mismo en el que controla. Justo después de esto, lo vemos llevar a Rick a una agencia de adopción de Mortys en la Ciudadela. Pero aquí ocurre algo curioso. Este Rick ahora tiene una cicatriz en la boca. Interesante porque el Rick al que vimos borracho no tenía esa cicatriz. Ahora bien, uno podría decir que esa cicatriz fue provocada por Morty malvado al instalarle el dispositivo. Pero ¿por qué sería una cicatriz en la boca si el aparato se implantó en el cerebro? En todo caso, uno esperaría una cicatriz en la cabeza. ¿Podría esto significar que ha controlado a más de un Rick? ¿Y que el Rick malvado que vimos es otro Rick diferente al que se emborrachó? Es una posibilidad, y la exploraremos más adelante. Mientras están en la agencia de adopción, el Rick que atiende en recepción le dice a Morty malvado una frase ¿Un parche? No admitimos a los piratas. que hace referencia directa a la temporada 3, episodio 10, titulado The Rick Churian Morty Date, traducido como La Rickchura de Morty, donde Rick C-137 revela que le tiene miedo a los piratas. Retirada. No le teme a los piratas. ¡Ay, corre, Morty! ¡Esta parte es de verdad! Piratas, vaya. Incluso el dispositivo que Morty malvado usa para vengarse de Rick parece estar diseñado para asustarlo deliberadamente. Después de terminar con la vida del recepcionista de la agencia, así como de un Rick policía que llegó a ayudar, Morty malvado hackea el sistema informático de la agencia de adopción de Mortys y elimina su propio archivo de los registros. Este es un paso crucial hacia una vida más libre, ya que, al borrar su expediente, evita que más Ricks puedan adoptarlo y tratarlo mal, porque ya ha tenido demasiadas malas experiencias con ellos. Además, un detalle interesante es que en la imagen de su expediente, Morty malvado aparece triste y con el ceño fruncido, a diferencia de los otros Mortys que están sonriendo. Realmente es diferente del resto, y está claro que lleva tiempo harto de Rick. Después de eliminar su archivo, Morty malvado comienza a viajar entre dimensiones, terminando con la vida de muchos Ricks y robando sus cerebros. Estos Ricks son los mismos a los que la Ciudadela culpó a Rick C-137 de haber asesinado. Y así fue también como Morty malvado obtuvo a varios de los Mortys que terminaron encarcelados en la guarida malvada, vista en la temporada 1, episodio 10, titulado Close Rick Counters of the Rick Kind, traducido como Encuentros cercanos al estilo Rick. Mientras Morty malvado está de regreso en su guarida después de estos asesinatos, el Rick malvado intenta acabar con su propia vida, al verse atrapado en su cuerpo e indefenso, ante el control que Morty ejerce sobre él. Pero sus intentos no tienen éxito. Por eso, cuando los Mortys rebeldes lo eliminaron más adelante, se sintió aliviado. Es evidente que Morty malvado había sido roto emocionalmente hasta el punto de hacer todo esto. Sin embargo, sus asesinatos no parecen ser únicamente por venganza. Cada vez que eliminaba a un Rick, también escaneaba su cerebro y le robaba el conocimiento. Pero ¿para qué querría Morty todo ese conocimiento? Lo necesitaba para un gran plan maestro, uno que destruiría la estructura misma de la realidad y le permitiría vivir una vida libre de manipulación y abuso por parte de los Ricks. Los siguientes pasos de este plan comienzan en la Ciudadela, después de que Morty malvado abandona su guarida con varios Mortys capturados a bordo de naves espaciales. Disfrazado como un Morty común, ve en las calles un periódico anunciando las primeras elecciones presidenciales de la Ciudadela, así que decide postularse como candidato. Y en la temporada 3, episodio 7, titulado The Ricklantis Mix-Up, traducido como La Confusión Ricklantis, regresamos a esta línea temporal para ver el resultado de esas elecciones. Está claro que los Mortys son vistos como los perdedores, ya que incluso los grandes canales de noticias de la Ciudadela se burlan de él por postularse. Es una carrera cerrada para cualquiera de los candidatos, Rick. Pero otro cierto candidato debería conseguir al menos un voto por el más adorable. Oh, sí, creo que hasta tenemos un audio de este discurso. Oh, vaya, oh, amigo, voy a perder la elección. Quiero decir, los Mortys nunca han tenido ningún poder ni influencia en un lugar como la Ciudadela, y es exactamente por eso que su jefe de campaña cree que deberían retirarse de la carrera. Pero Morty malvado no está de acuerdo y se siente seguro respecto al debate presidencial que pronto llevará a cabo. Durante el debate, los Ricks que compiten contra él se burlan, pero él se mantiene firme y da un discurso sobre cómo no ve una división entre los Ricks y los Mortys de la Ciudadela,
sino que la verdadera división está entre los Ricks y Mortys que quieren una ciudadela dividida y los que no. Explica cómo ve a Mortys en las escuelas de la ciudadela siendo enseñados por Ricks, que les inculcan que todos los Mortys son iguales, porque los Ricks se sienten amenazados por lo que los hace únicos. Además, menciona cómo se les dan armas a los Mortys para que se enfrenten entre ellos en las calles, en lugar de luchar contra la verdadera injusticia. Pero no son solo los Mortys los afectados. También hay Ricks trabajando en fábricas que ganan una fracción del sueldo de sus jefes, aunque sean personas idénticas con el mismo coeficiente intelectual. El problema de la ciudadela no son los Mortys sin hogar ni los Ricks indignados. El verdadero problema son los Ricks y Mortys que se están alimentando de la muerte de la ciudadela. Y luego concluye diciendo esto. Un mensaje de parte de los Ricks y Mortys que creen en esta ciudadela para los Ricks y Mortys que no creen. Nosotros somos muchos más. Tras los resultados positivos de este discurso, aparece ante su jefe de campaña, que no creía en él, y pronto se eleva a la cima del centro electoral. Está claro que quiere conectar con los Ricks y Mortys de la ciudadela y marcar la diferencia. Incluso cuando le preguntan en una entrevista quién es su Rick original, responde que ve a todos los Ricks como su Rick. El Morty jefe de campaña ve esa misma entrevista en la televisión mientras está en un bar después de haber sido despedido, y un Rick vestido como detective le entrega unos documentos secretos que lo dejan aterrorizado mientras los mira. Tanto miedo le causa, que intenta asesinar a Morty malvado durante su campaña presidencial. Pero el intento fracasa y es arrestado. Mientras todo esto ocurre, podemos ver de primera mano los problemas de la ciudadela que Morty malvado mencionó en su discurso de campaña, como cuando un policía Morty vaporiza toda una casa llena de Mortys criminales, en lugar de darles un juicio justo. Y su respuesta cuando su compañero Rick le pregunta es esta. ¿Qué pasó? Lo mismo de siempre. Mortys matando Mortys. Después de este evento se muestra al mismo policía Morty tratando de aceptar un soborno de un jefe criminal Morty, pero su compañero lo detiene y le dice que está arrestado, lo que provoca un tiroteo con el jefe criminal. El policía Morty luego le dispara al jefe criminal después de capturarlo porque no quiere que hable del soborno, y luego intenta disparar a su compañero Rick, lo que hace que este Rick le dispare primero. Mientras lo arrestan después de este incidente, cuando se le pregunta al Rick policía qué pasó, él responde: Lo mismo de siempre, Ricks matando Mortys. ¡Wow! Está muy claro hasta qué punto los Mortys son víctimas en la ciudadela. Los Mortys ven la narrativa predeterminada como Mortys matando a Mortys. Lo mismo de siempre. Mortys matando Mortys. Y los Ricks la ven como Ricks matando a Mortys. Lo mismo de siempre, Ricks matando Mortys. Incluso vemos otro ejemplo que confirma la verdad del discurso de Morty malvado sobre el maltrato a los Mortys, cuando se nos muestra una escuela donde los Mortys están siendo lavados del cerebro por su maestro, que es un Rick. ¡Esta es una gran aventura! ¡Esta es una gran aventura! ¡Vamos a ser tu nuevo Morty! Y luego, algunos de estos mismos Mortys están debatiendo sus teorías sobre un supuesto portal de los deseos escondido en la ciudadela, y todos los lugares maravillosos a los que podría llevar. Pero uno de ellos, llamado Slick, dice esto. Apuesto que es un lugar donde la ciudadela bota todos sus sueños rotos. Resulta que tiene esa visión tan negativa porque es un Morty experimental al que le implantaron un chip de drama y no puede evitar ser pesimista. Estos Mortys pronto descubren que el portal de los deseos es real y que para que sus deseos se hagan realidad tendrán que renunciar a algo muy importante. Entonces Slick dice y hace esto. Los deseos de los Mortys no se cumplen. No en la ciudadela. Y deseo que eso cambie. Deseo que cualquier cosa de esta vida pudiese cambiar. Bueno, espero que pongas algo realmente importante en ese portal. También yo. Pero lo dudo. ¡No! Justo después de que se concede este deseo, Morty malvado gana las elecciones y empieza a cambiar el nombre de la ciudadela. ¡Maldición! El deseo de Astuto se hizo realidad. Ahora que Morty malvado es presidente, se reúne con el estado profundo de la ciudadela, un grupo de Ricks que controlan todo desde las sombras, y uno de ellos le deja claro que no tiene poder real, y que nada va a cambiar, a pesar de ser presidente. Entonces Morty malvado les pide a todos que levanten la mano si están de acuerdo con ese Rick, y hace que todos los que la levantan sean ejecutados. Parece que tiene más poder del que el estado profundo creía. Hay algo diferente en este Morty malvado. Los guardias de Morty terminan con la vida del Morty gerente de campaña, expulsándolo por una esclusa de aire mientras intentaba exponer los secretos sobre quién es realmente este nuevo presidente. Pero por otro lado, el Rick policía que vimos antes es liberado bajo el nuevo gobierno de Morty malvado. Interesante.
Podría ser porque realmente creía en la justicia. Luego, al final del episodio, vemos los cuerpos del Estado Profundo, del Morty policía, del Rick que organizó el debate presidencial, del Morty jefe del crimen, del Rick detective que entregó los archivos secretos al gerente de campaña Morty, y del mismo gerente de campaña Morty, todos flotando tras haber sido lanzados al espacio por los guardias de Morty malvado, junto con muchos otros cuerpos. Y los archivos secretos que recibió el gerente de campaña Morty se muestran abiertos, con imágenes de Morty malvado junto a un Rick al que parece estar controlando, mientras también lleva puesto un traje. Esto indica que tomó el control de otro Rick después de que Rick malvado muriera, ya que solo usaba traje mientras se postulaba y ejercía como presidente, y no cuando Rick malvado aún vivía. Ese Rick en los archivos no es Rick malvado, y está claro que Morty malvado está detrás de mucho más de lo que creíamos, tal vez incluso de todo. Ahora es tiempo de tomar acciones. Ahora que Morty malvado tiene el control de la ciudadela, se ha vuelto aún más poderoso que antes y usa ese poder para avanzar hacia su objetivo final, la libertad. Los próximos pasos en su plan ocurren durante la temporada 5, episodio 10, titulado Rick Murai Jack, cuando invita a Rick C-137 y a Morty Prime a cenar. Durante la cena, Morty malvado le pregunta a Rick sobre derribar la curva finita central, y cuando Rick no le responde, Morty malvado decide atraparlos en sus sillas y mostrarles partes del escaneo cerebral que hizo de Rick mientras controlaba al Rick malvado en la temporada 1, episodio 10. Y Morty malvado responde burlándose del lenguaje sesgado de Rick y de cómo usa la palabra malvado para describir al Rick que fue manipulado remotamente. Rick malvado, me encanta. El hombre más inteligente del mundo con un ego tan grande que podría manejarlo con un mando. Morty Prime se disculpa con Rick por haberlos metido en esa situación al aceptar ir a cenar, y Morty malvado señala que esa disculpa es el tipo de comportamiento para el que crían a los Mortys, así que no lo culpa. Morty malvado lo entiende porque conoce los secretos más profundos de Rick, gracias al escaneo cerebral que ha hecho con muchos de ellos. Luego procede a mostrarle a Morty Prime una verdad más profunda, permitiéndole ver una parte del escaneo cerebral de Rick. Le muestra cómo en la ciudadela hay todo un mercado de Mortys, y que Rick roba ADN de Mortys para clonarlos constantemente a través del infinito, por su propio placer personal. Hay fábricas que administran tanto la producción como la eliminación de Mortys, y este es un proceso retorcido que ocurre en incontables realidades. Por eso estamos con él. Es la razón de nuestra existencia. Justo después de esta revelación, Morty malvado deja escapar a Rick y Morty, pero cuando Rick está a punto de atravesar su portal, se da cuenta de la expresión maliciosa en el rostro de Morty. Entonces prueba el portal lanzando a uno de los guardias de Morty malvado a través de él, y el guardia muere. Este es el único momento en toda la serie en que la pistola de portales de Rick ha sido hackeada por alguien. Así que el hecho de que Morty malvado lo haya logrado realmente dice mucho. Aún así, decide dejar que Rick y Morty se escapen, todo mientras le dice esto a Rick. No puedes huir de tu pasado, Rick. Y no fue solo la pistola de Rick lo que hackeó, porque justo después de que Rick C-137 y Morty Prime abandonan su oficina, hace un anuncio en la ciudadela diciendo que nadie puede salir, lo que genera pánico y hace que Rick y Morty intenten escapar. Resulta que todas las pistolas de portal en la ciudadela fueron hackeadas, así que todos los Ricks y Mortys que intentan escapar acaban muriendo. Todo esto mientras Morty malvado reflexiona sobre la curva finita central. Rick C-137 sospecha que Morty malvado va a intentar usar el impulso dimensional de la ciudadela para destruir la curva finita central, lo que significa que tienen que salir rápidamente de allí. Entonces intentan conseguir líquido de portal que no haya sido manipulado, pero la fuente principal en la ciudadela ya está siendo drenada por Morty malvado. Durante esta huida se encuentran de nuevo con Morty malvado, que ya está en el núcleo del impulso dimensional, y le muestra a Morty cómo los Ricks construyeron un muro alrededor del infinito, que separa todos los universos donde Rick es el hombre más inteligente con vida, de aquellos donde no lo es, y a eso se le llama la curva finita central. Él señala cómo Rick ha hecho todo esto porque se ve a sí mismo como una víctima, debido a su pasado traumático, y Morty malvado ya no quiere formar parte de eso, ya no quiere ser víctima del egoísmo de Rick, y quiere irse a un lugar donde pueda ser libre. Es lo que me hace malvado, estar harto de él. Y si has estado harto, también eres malvado. Este es el mismo sesgo que Morty malvado mencionó antes, cuando Rick se refirió al Rick que Morty malvado controlaba como el Rick malvado. Lo dijo por su propio sesgo personal, y dentro de la curva finita central, donde Rick es el hombre más inteligente y manipula a los Mortys para su propio placer de forma infinita. Un Morty que simplemente quiere ser libre y no quiere formar parte de eso, automáticamente es etiquetado como malvado.
Eso es lo que señaló Morty malvado, y eso hace que Morty Prime reflexione sobre cómo Rick lo ha maltratado. Ahora también eres un Morty malvado. Todos lo somos tarde o temprano, de este lado de la curva. Antes de que la ciudadela sea destruida con el líquido de portal hackeado, innumerables Ricks son asesinados. Normalmente, cuando un Rick muere, su conciencia se transfiere a un nuevo cuerpo clon gracias a la Operación Fénix, un protocolo que Rick diseñó para asegurarse de que nunca pueda morir del todo. La Operación Fénix se explica en el episodio 1 de la temporada 4, titulado En el filo de Tamorti. Rick muere, Rick petea, donde Rick muere muchas veces, pero su conciencia siempre se sube a un nuevo cuerpo y continúa viviendo. Pero mientras el líquido de portal inunda la ciudadela y mata a cientos de Ricks, esta vez la Operación Fénix no puede salvarlos. Morty malvado incluso hackeó el sistema y desvió las transferencias de conciencia hacia cápsulas clon cerca del motor dimensional, para que todos los Ricks y Mortys pudieran ser asesinados y así usar su sangre para alimentar el motor, el cual rompería la curva finita central y abriría un agujero en el multiverso. Mientras se prepara para irse, Morty malvado le ofrece a Morty Prime irse con él si así lo desea, pero Morty Prime elige quedarse para ayudar a Rick en su lugar. Y resulta que la supuesta semilla extra en la nave de Morty era solo un baño, de todas formas. Entonces Morty malvado se lanza al agujero negro, lo que lo liberará de la curva finita central y lo llevará al multiverso. Finalmente puede dejar de fruncir el ceño como en la foto de su archivo de adopción y empieza a sonreír al entrar en lo desconocido, dejando el caos de la ciudadela atrás. Por fin es libre. Pero no por mucho tiempo. En el episodio 5 de la temporada 7, titulado Un Mortiricano, Morty malvado finalmente disfruta de la libertad que tanto tiempo estuvo persiguiendo. Está relajado en su nueva base de operaciones, fuera de la curva finita central. Todo va bien hasta que es atacado por un monstruo, provocado por la inestabilidad en la curva finita central. Este desequilibrio fue causado por Rick C-137 y Morty Prime al alterar demasiadas dimensiones mientras buscaban a Rick Prime, el enemigo de Rick C-137. Así que Morty malvado decide visitarlos para detener esa perturbación. ¿No puedes dejar que un Morty tenga algo de paz, Rick? Esa fue toda la razón por la que me fui al multiverso en primer lugar. Yo no vivo en este lugar, por eso no entiendo por qué me sigues molestando. Como no quiere lidiar con Rick, le da un consejo para hacer el proceso más eficiente, sin tener que cruzárselo nuevamente en el multiverso. Este cambio hace que descubran un señuelo de Rick Prime, lo cual los lleva directamente a una trampa. Y tras enfrentarse a esa trampa, mientras trabajan juntos como equipo, Rick consigue una nueva pista para encontrar a Rick Prime, una sustancia pegajosa que quedó de la trampa. Incluso después de esto, Morty malvado todavía elige quedarse, porque es consciente de que Rick Prime tiene un arma llamada el dispositivo Omega, que puede borrar a las personas del infinito. Y a Morty malvado no le gusta la idea de que alguien más tenga esta arma, porque eso significaría que él mismo podría ser eliminado del infinito por él. Rick entonces va a matar a Rick Prime por su cuenta, y Morty malvado no confía en la capacidad de Rick para lograrlo, por lo que decide seguirlo y llevar a Morty con él a la base de Rick Prime, donde todos terminan luchando contra Rick Prime juntos. Durante esta pelea, Rick y Morty malvado son derrotados por Rick Prime, y Morty Prime queda en una incómoda reunión con su abuelo. Pero durante el momento en que Rick Prime baja la guardia, Morty Prime lo aturde, dejándolo fuera de combate. Pero resulta que durante el caos, Morty malvado intercambió camisas con Morty Prime, además de ponerle un parche en el ojo para confundir a Rick Prime, y fingió ser su nieto. Ahora que Morty malvado ha incapacitado a Rick Prime, hace lo que ha hecho con todos los otros Ricks, roba su conocimiento mediante un escaneo cerebral, y también elimina sus copias de seguridad de la Operación Fénix. Durante este escaneo cerebral, Rick Prime reconoce lo inteligente que es Morty malvado, así que le ofrece ser su compañero y le dice que pueden ser como Batman y Robin. No necesito un Robin. Claramente, Morty malvado es consciente de que es mucho más poderoso incluso que personas como Rick Prime, y esta vez, en lugar de terminar el escaneo cerebral matando al Rick, Morty malvado arrastra a Rick C-337 a la habitación y lo revive, sabiendo que él terminará el trabajo por él de todos modos. Y entonces procede a destruir el dispositivo Omega. Cuando Rick sale de la habitación, después de haber matado a Rick Prime, Morty malvado le dice esto. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? ¿No? ¿No hay diferencia? Sí, siempre es así. Ahora, ¿por qué diría esto? ¿Morty malvado ha presenciado estos eventos exactos con otro Rick antes? Eventos en los que un Rick se venga de su némesis de toda la vida solo para no sentir nada.
¿Por qué diría que siempre se siente igual? ¿Podría Rick C-137 ser solo otro de los innumerables Ricks que Morty malvado ha manipulado para vengarse de otros Ricks por todo el infinito? Tal vez por eso, cuando Morty malvado ayudó a Rick y a Morty a encontrar tan fácilmente a Rick Prime, en ese mismo instante los enviaron directo a una trampa. Quiero decir, durante esta misma conversación tras derrotar a Prime, Morty malvado muestra brevemente planos del dispositivo Omega, y luego menciona cómo puede terminar el experimento Rick cada vez que quiera. ¿De verdad obtuvo los planos del dispositivo Omega? ¿O ya los tenía desde hace tiempo? ¿Por qué si no lo llamaría terminar el experimento Rick? Pensar que lo llama un experimento podría significar que mi teoría sobre que hace estas mismas cosas a Ricks por todo el infinito podría ser cierta. Para Morty malvado, tal vez los Ricks solo sean juguetes con los que jugar y manipular. Del mismo modo en que nosotros, como audiencia, solemos ver a Morty como el que juega y se mete por placer personal. Esa podría ser la razón por la cual Morty malvado deja escapar a Rick C-337, incluso mientras Rick quiere activamente matarlo. Quiero decir, recuerda por qué Morty malvado incluso usa un parche en el ojo en primer lugar. Es para controlar a un Rick. Y sabemos que, basándonos en los archivos secretos que recibió el Morty gerente de campaña, Morty malvado controló al menos a otro Rick, además de Rick malvado durante su época como presidente. Tal vez lleva el parche para controlar a Rick Prime y para engañar a Rick C-137. Ese mejor fue quien causó su trauma, a pesar de que podría haber sido Morty malvado todo el tiempo. ¿Podría ser Morty malvado quien usó el dispositivo Omega para matar a la esposa de Rick en el infinito? Resulta un poco extraño pensar que Rick Prime esencialmente mataría a su propia esposa en el infinito. Por eso, perfectamente podría haber sido Morty malvado quien se aseguró de que ocurriera. Así él mismo no tendría que cargar con la culpa. Pero, en cambio, Rick Prime asume la responsabilidad. Sabemos que Morty malvado es consciente de lo que podría pasar si él mismo usara el dispositivo Omega en alguien y fuera culpado por ello. ¿Que usar un arma como esta no te permite estar solo nunca, Morty? ¿Crees que quiero a un ejército de Summers persiguiéndome? ¿Y por qué Morty malvado llevaba un parche en el ojo durante su tiempo con Rick C-137? Si todo el propósito del parche es controlar a las personas, es muy posible que simplemente quisiera que lo dejaran en paz para disfrutar de su libertad, mientras aún podía fastidiar a distintos Ricks en el infinito como forma de venganza con pocas repercusiones. Y su objetivo final podría ser esclavizar a tantos Ricks como pueda y usarlos como arma, para así tener una oportunidad contra el Rick más poderoso de todos, Rick C-137. Tranquilos, puede irse si quiere. Es el Rick más Rick. Nunca lo volveremos a ver. No solo es el Rick más Rick, también es el hombre que interfiere con la libertad y la paz de Morty malvado, cosa que él no tolera. Yo no vivo en este lugar, por eso no entiendo por qué me sigues molestando. Rick puede estar jugando a las damas en la curva finita central, pero Morty malvado está jugando ajedrez en el multiverso. Y más evidencia de este objetivo final aparece en la temporada 4, episodio 6, titulado Never Ricking Morty, donde Rick y Morty están siendo drenados de historias por un villano llamado Storylord, y después de drenar a Rick de muchas historias que no le importan, encuentra una historia que es sagrada para él, lo que hace que Rick entre en pánico. Entonces Storylord le hace esta pregunta. ¿Qué sucede, Rick? ¿No quieres ver cómo termina tu historia? Y luego vemos un ejército gigante de Ricks, señor Meeseeks y Gazorpasorps machos, junto a un señor Poopy Butthole malvado y Morty malvado liderándolos a todos para matar a Rick y Morty, con todos los Ricks controlados por el parche de Morty malvado. Y aunque todo parece perdido para Rick y Morty, de pronto... Siempre hay alguien para nosotros. ¿Quién? Mi mejor amigo y salvador personal, Jesucristo. Sí, Morty, ni siquiera lo sé. ¿Qué dijiste? Literalmente nos salvó Jesucristo. Dime cómo eso podría ser ofensivo. Tal vez veamos si esta teoría se vuelve realidad en próximas temporadas. Definitivamente es una locura lo que el trauma puede llevar a alguien a hacer. En el caso de Morty malvado, parece que enfrentó su trauma buscando venganza, mientras perseguía la libertad de esos mismos traumas, y no le importó el daño que debía causar para obtener esa libertad. Entonces, ¿es realmente malvado Morty? ¿O no? Parece que se vio obligado a hacer todo esto por cómo fue tratado por Rick, y así es como él mismo lo ve. Es lo que me hace malvado, estar harto de él. Y si has estado harto, también eres malvado. Independientemente de si crees que las acciones de Morty malvado estuvieron justificadas o no, creo que todos podemos aprender una lección de su historia. Realísticamente, no hay diferencia entre la historia de fondo de un villano y la de un héroe. Tanto héroes como villanos experimentan el trauma y el maltrato de los demás,
igual que todos nosotros. Pero lo que hace que uno sea llamado villano y otro héroe es el hecho de que el villano toma su trauma y piensa, me han maltratado, me causaron trauma, así que ahora debo vengarme y hacerle daño al mundo de vuelta. En cuanto al héroe toma su trauma y piensa para sí mismo, fui maltratado y sufrí traumas, así que ahora debo asegurarme de que nadie más pase por lo mismo que yo. ¿Quieres ser el héroe o el villano? Es tu elección. Si disfrutaste este video, probablemente te gustará otro de mis videos donde explico toda la historia de Rick y analizo cómo el trauma puede hacer que incluso las mentes más brillantes terminen profundamente dañadas. O puedes ver este otro video mío que YouTube cree que te va a gustar. Ambas opciones están en pantalla ahora mismo. Además, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte al canal. Y recuerda preguntarte, ¿quieres ser el villano o el héroe? Que tengas un buen día.